Imagine que durante años el mapa criminal de México tuvo un eje central invisible, un punto desde donde se irradiaba poder, órdenes, alianzas, expansión. No aparecía en los mapas oficiales, pero todos sabían que estaba ahí. Ese eje tenía nombre Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Y hoy, tras su muerte en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, luego de resultar herido en el enfrentamiento y fallecer durante el traslado médico, según reportes de Reuters y Associated Press, ese eje dejó de existir. Y cuando desaparece el centro de gravedad de una estructura criminal, el mapa entero comienza a moverse. La noticia fue inmediata. Las reacciones, también narcobloqueos, incendios, tensión en distintas regiones. Reuters reportó violencia en múltiples estados. Tras el operativo, con carreteras paralizadas y afectaciones en zonas estratégicas. Eso fue la superficie. Lo que está ocurriendo debajo es mucho más profundo, porque el CJNG no era solo un cartel más en la lista. Era una fuerza expansiva que en menos de 2 décadas pasó de ser una organización regional a convertirse en uno de los actores más influyentes del crimen organizado en México. Reuters lo describió como uno de los grupos más violentos y de mayo era crecimiento, con capacidad para disputar territorios clave y sostener operaciones de alto impacto. Ese crecimiento alteró el equilibrio criminal nacional. Antes de su expansión, el mapa estaba dominado por otras estructuras históricas, pero el CJNG irrumpió con una estrategia distinta: velocidad, agresividad, despliegue paramilitar y control territorial rápido. En múltiples estados, su presencia reconfiguró alianzas y obligó a rivales a replegarse o enfrentarse. Ahora, sin su líder histórico, la pregunta no es si el mapa cambia, es cómo cambia. Porque los mapas criminales no son estáticos, son dinámicos, funcionan como sistemas de presión. Cuando un punto pierde fuerza, otros se expanden. El primer impacto será regional. Estados donde el CJNG tenía dominio fuerte podrían convertirse en zonas de disputa si la sucesión interna no es inmediata y sólida. La fragmentación interna puede abrir espacios para actores locales que estaban contenidos por la disciplina central. El segundo impacto será interestatal. Rivales históricos podrían intentar recuperar territorios perdidos. Y eso podría generar enfrentamientos en corredores estratégicos que conectan puertos, fronteras y centros logísticos. El tercer impacto será financiero. El CJNG no solo controlaba territorio físico, controlaba flujos económicos ilícitos. Cuando un liderazgo cae, esos flujos necesitan redireccionarse, y en ese redireccionamiento pueden surgir rupturas. La muerte de El Mencho no elimina automáticamente esas redes, pero obliga a reordenarla. Reuters también destacó la cooperación con inteligencia estadounidense en el operativo. Ese elemento añade una dimensión geopolítica, porque el CJNG no operaba en aislamiento nacional, tenía proyección internacional, particularmente en el tráfico de drogas sintéticas. Cualquier alteración en su estructura afecta a dinámicas transfronterizas. El mercado de drogas sintéticas es uno de los ejes del poder contemporáneo en el narco. Si la organización se fragmenta, múltiples actores pueden competir por ese mercado, y cuando la competencia aumenta, la violencia puede intensificarse. Pero también existe otro escenario: que la muerte del líder permita al Estado consolidar presencia en regiones donde antes enfrentaba resistencia estructurada. Si el gobierno logra asegurar territorios clave durante esta transición, podría alterar el mapa a favor institucional. Esa es la oportunidad estratégica. Sin embargo, las oportunidades en contextos criminales son ventanas breves. Si no se aprovechan rápido, se cierran. El golpe fue histórico. Reuters lo presentó como un impacto significativo contra la organización. Pero la historia muestra que el descabezamiento puede generar reacomodo más que desaparición. Y el reacomodo no siempre es menos violento. El mapa criminal mexicano ha cambiado antes. Cada vez que una figura dominante cae, el territorio entra en fase de ajuste. En algunos casos, el ajuste produce nuevas hegemonías, en otros produce fragmentación caótica. El CJNG, bajo el Mencho, operaba con una narrativa de poder centralizado. Si la sucesión logra mantener esa narrativa, el mapa podría mantenerse relativamente estable bajo un nuevo liderazgo. Pero si surgen fracturas,
Veremos líneas de conflicto que antes no existían, y cada línea nueva es un punto de fricción. La reacción inmediata con bloqueos y violencia fue la primera señal de que la estructura no se evaporó. Pero esa misma reacción puede ser leída como un intento de evitar que el mapa se descontrole demasiado rápido, porque el narco entiende el mapa mejor que nadie. Sabe qué carreteras importan, qué puertos conectan, qué fronteras generan flujo, y sabe que el control territorial no es solo presencia armada, es logística. Es logística, sin un Menchu, esa logística debe revalidarse. La caída del líder también envía un mensaje simbólico a otros actores criminales. Nadie es intocable, pero el simbolismo tiene doble filo. Puede disuadir a algunos, puede incentivar a otros. En términos institucionales, este momento exige inteligencia sostenida. No basta con el operativo exitoso, hace falta monitorear movimientos, anticipar alianzas, identificar intentos de expansión rival, porque el mapa no se redibuja en titulares, se redibuja en movimientos silenciosos. Mientras tanto, la sociedad observa con mezcla de alivio y temor. Alivio por la caída de una figura asociada con violencia extrema, temor por lo que pueda venir después. El golpe del siglo no es solo la muerte de un hombre, es la alteración de un sistema. Y los sistemas alterados reaccionan. Puede que el mapa criminal de México esté entrando en una nueva fase. Una fase donde el equilibrio previo ya no existe y el nuevo aún no se define. La pregunta que queda flotando es si esta reconfiguración favorecerá al Estado o al caos. Porque cuando un eje desaparece, las placas tectónicas del poder se mueven. Y cuando se mueven, el sismo no se siente solo en un punto, se siente en todo el mapa. La caída del Mencho puede marcar el fin de una etapa expansiva del CJNG o puede ser el inicio de una mutación más difícil de anticipar. Lo único claro es que el mapa criminal ya no es el mismo que ayer. Y en un país donde el equilibrio siempre ha sido frágil, cualquier movimiento tectónico puede cambiar el paisaje completo. Estamos ante el debilitamiento real de una de las organizaciones más poderosas del país o ante el nacimiento de una nueva configuración aún más impredecible, porque cuando el golpe es del tamaño de un imperio, el mapa nunca vuelve a su forma original.